Bienvenidos a todos los matrimonios, gracias. He visto por algunos ahí que no han podido quizás estar por su esposa por temas de trabajo, se han conectado de los esposos. Fantástico, maravilloso. Esto va a ser grabado ahora, así que después lo pueden escuchar juntos una vez más porque necesitamos volver a considerar lo que siempre Dios nos está hablando. Y bueno, bienvenidos a todos, una vez más se ha dicho la bienvenida a todos, Pastor Nilo con Grupo de Italia, qué lindo poder conectarnos por este medio y poder nutrirnos de la buena enseñanza. Y hoy para nosotros como casa tenemos un honor y un privilegio, pero así como estratosférico, ¿no? O sea, el que Dios nos haya regalado esa amistad del corazón, porque si ustedes me dicen, hemos pasado mucho tiempo, la verdad que no hemos pasado mucho tiempo, pero cuando nos vemos parece que nos viéramos todo el tiempo, ¿no? Y me refiero que son para nosotros son muy cercanos a nuestro corazón. Ellos están también con esta carga profunda de bendecir las familias, de edificar las familias, los matrimonios. Y bueno, siempre cuando nos encontramos ahí nos retroalimentamos mutuamente porque eso se trata. Hay algo que siempre digo, que la porción que Dios ha repartido en el cuerpo es maravillosa, porque no todos tenemos que tener la misma porción. Y hoy vamos a aprovechar esa porción del matrimonio Firman que está hoy con nosotros y les digo, es un lujazo tenerlo en nuestra plataforma en el día de hoy. Para nosotros son, como dije antes, son muy cercanos a nuestro corazón y les amamos siempre profundamente. Y lo más maravilloso que es que como familia están sirviendo al Señor. Bueno, ellos le van a contar un poquito lo que están haciendo también, pero para nosotros en el día de hoy es un privilegio tenerte y es una bendición realmente. Así que valoramos mucho este tiempo que han apartado. Sé que ahora recién a lo mejor han terminado de comer rápido y se han conectado, ¿sí? Pero te agradecemos profundamente a los dos por poder estar y poder compartir en esta mesa. Así que toda la plataforma es vuestra ahora mismo, libertad de poder ministrarnos lo que Dios puso en su corazón. Y bueno, recibimos con un buen fuerte aplauso virtual a los Firman, con mucho amor, con mucho cariño, lo recibimos. Gracias. Hola, Qué ¿cómo placer, están? ¿cómo están? Qué lindo verlos. Los estábamos mirando jugar. Me moría de ganas de jugar, pero estábamos esperando el momento de introducirnos ahí al Zoom con ustedes. Bueno, mi nombre es Denise, estamos acá con David, felices, como decía el apóstol Moisés. Estos son espacios que amamos. Es como que cuando el Señor te entrega una tarea y se te da el espacio para trabajar en esa tarea, es hermoso. Es como estar, ustedes saben, como pez en el agua. Acá en Argentina todavía estamos, como ustedes, reuniéndonos todavía por Zoom en muchas oportunidades y veo que esto no nos ha mantenido distantes. Me encantó la dinámica y todo lo que se generó. Creo que el cuerpo de Cristo lo aprovechó, supo ver en esto la riqueza y nada nos detuvo. Así que para nosotros es hermoso ver eso en los matrimonios. ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo nos divertimos? Los matrimonios hemos aprendido a divertirnos. Me encanta. Bueno, y un honor trabajar con ustedes. Orábamos con David y no solamente el honor es porque estamos con conexión con España. Acá en Argentina decir que estás en conexión con España como que es súper top, súper wow. Pero no solamente por eso, no solamente, lo confieso, y está Italia también. Es como que te fuiste así como al otro nivel, otro nivel. Pero no solamente es por eso, y lo digo sinceramente, el honor es participar de su propósito. Lo digo, ustedes saben que esas palabras tienen un peso para nosotros como casa paterna y también perteneciendo a la Redunge, ser participantes de su propósito. Este año nos ha traído una luz tan hermosa que bueno, esto tiene que ver con eso, con que estamos participando de algo supremo, algo sublime, algo que nos excede, pero bueno, que queremos también tener más luz y como matrimonios, como decían los chicos que nos guiaban al comienzo, perdón, no sé los nombres, tiene que ver con que cuando nos vean sea más fácil para las personas ver a Cristo y la Iglesia. Así que de esto se trata lo que queremos hoy aportar
y oramos en el Señor que así sea, que lo nuestro no estorbe lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Así que gracias. Así es, buenísimo. Realmente la honra es nuestra, poder colaborar y compartir con ustedes. Cuando hablamos con el apóstol Moisés, enseguida el espíritu salta adentro, ¿no? Cuando entiende que es lo que tenemos que hacer y sumarnos a colaborar con una casa del calibre de la casa de ustedes y de los líderes que sabemos que están entre ustedes, ahí Santi, Ivana, Andrés y Raquel, no, sin deshonrar a los demás porque no los conozco, pero seguramente hay muchos más líderes de alto calibre. Y bueno, como Dios tiene mucho sentido del humor, también nos permite colaborar un poquito a nosotros. Pero no, de verdad, les pedimos disculpas si sale de nuestra boca alguna palabra que los ofenda, no es la intención. Esperamos que no. Es pura inocencia, pero por ahí el argentino, le dije a Denis, voy a tratar de hablar tranquilo, relajado, porque el argentino enseguida se acelera, ¿no? Se empieza a acelerar y puede decir alguna cosa muy argentina o que en Argentina no ofende y allá sí, así que les pido disculpas de entrada, justo porque estamos cerrando comunicación, ¿no? Pero qué bueno que Moisés y Patricia nos pidieron cerrar la cámara ese ratito porque pudimos verles y en realidad Moisés me dijo, observarlos a todos, después pasame el informe. Como buen psicólogo que soy, podría estar observando, pero no. Los comportamientos. Claro. No, pero fue muy interesante. No sé si se dieron cuenta, en un momento Raquel tuvo que aclarar la consigna o sumar, digamos, colaborar con la consigna. Y eso es lo que pasa en la comunicación. Muchas veces el problema no es de la comunicación en sí como estructura, digamos, como mecanismo, sino es todo lo que está detrás, lo que está en mi cabeza, las cosas que yo interpreto, las cosas que no entiendo, ¿no? Alguien también por ahí, creo que era Nati, si no me recuerdo mal, aclaraba o pedía una aclaración, ¿a qué se refieren con puntual? ¿Llegar justo es puntual o no es puntual? Entonces ahí ya vimos que, no vamos a decir nada, pero ya vimos que con el esposo no se ponen de acuerdo en eso. Una eterna discusión. Perdón, con amor. Yo voy a abusar de la confianza de esta amistad hermosa con Moisés y Patricia como de toda la vida, aunque quizás nos vimos 3 o 4 veces. Pero después de haber compartido plataforma en Córdoba, Moisés, creo que ya tenemos confianza, ¿no es cierto? Bueno, me voy a poner serio. Si no, acá, ¿a cuántos de ustedes por debajo de la mesa la esposa le pateó alguna vez? Por favor, muchachos, levante la mano. Jamás, no sé de qué hablan. Gracias, veo que en España también, que Dios tenga misericordia. Voy a levantar la mano por acá. Bueno, no. Un honor, realmente un honor compartir con ustedes y sin duda una gran responsabilidad cerrar la última reunión. Lamento que todos los líos que vamos a armar, Moisés y Patricia lo van a tener que corregir el año que viene recién, pero no, de verdad, un honor compartir con ustedes y cerrar un tema tan trascendente y tan importante como lo es la comunicación. No creo, por lo que vimos en el juego, no creo que podamos sumar mucho, pero sí queremos dejarles de parte del Señor en esta tarde hermosa de compartir y ver que la distancia no es nada, el cuerpo de Cristo está unido y el Zoom vino a mostrar la realidad de que el cuerpo de Cristo es uno en la tierra. Nosotros recién estábamos almorzando y en un segundo hicimos un clic y estamos en España y en Italia, o sea, es una cosa tremenda, hermosa, ¿no? Aunque preferiríamos estar en el avión y abrazarnos, pero es hermoso poder compartir esto en tiempo real, en el mismo momento. Y esto sucede porque estamos en la era de la comunicación. Sin embargo, como bien decían al arrancar ahí Andrés y su esposa, quizás uno de los grandes problemas o más grandes problemas que tiene el ser humano hoy es justamente la comunicación. Para Dios ese no es un problema. Dios tiene muy resuelta, muy aceitada, muy funcionando de manera perfecta la comunicación. Dios empezó todo diciendo, hagamos al ser humano. Dios habla consigo mismo, hay un autodiálogo de Dios ahí, la Trinidad hablando. Y si ustedes se acuerdan, en Hebreos 1.1 dice que en los postreros tiempos, en este último tiempo de la cruz en adelante, porque no va a venir otro tiempo, porque ya hubo cruz y se definió el último tiempo. En este último tiempo, Dios nos ha hablado por el Hijo. Dios empieza hablando y termina hablando. Dios está hablando.
y Dios no tiene ningún problema con la comunicación. Entonces es muy importante que entendamos algunas cosas, quizás como resumen desde lo técnico o desde lo que podemos descubrir acerca de la comunicación humana, pero nos gustaría mucho más cerrar entendiendo qué piensa Dios, o por darle algún nombre, la comunicación en el nuevo pacto, qué sé yo, el nombre que a ustedes más les guste, pónganlo, pero sí o sí vamos a cerrar hoy entendiendo qué piensa Dios al respecto. Porque miren, como vimos recién en el juego, muy básicamente vemos que no existe la no comunicación. Lo habrán trabajado en alguna de las reuniones. No existe forma de no comunicar. Mi cara comunica, mi gesto comunica, dar la espalda comunica, no hablar comunica. Todo el tiempo estoy comunicando aunque no abra mi boca. Entonces, como no existe la comunicación, necesitamos estar conscientes de que todo el tiempo estamos comunicando algo. Como cuando preguntamos, ¿no? ¿Qué te pasa? Mi esposa me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo digo nada, pero la cara larga de caballo está diciendo, algo me pasa, ¿no? Sé que en España no, yo les cuento qué pasa aquí en Argentina para que ustedes estén entrenados para ayudarnos, a los pobres matrimonios de acá que tenemos muchos problemas. Pero no existe la no comunicación, porque la comunicación justamente es digital y es analógica. ¿Vieron como los relojes? El digital es el que tiene una pantalla que dice el número y yo literalmente leo la hora que es. Pero el analógico son dos agujas que yo tengo que interpretar qué significa. Entonces, la comunicación siempre tiene esos dos caminos. Por un lado está lo que yo digo, pero por el otro lado está el gesto que uso cuando lo digo. Entonces, yo puedo estar diciendo algo muy lindo, pero por debajo estar pateándola a mi esposa o mi esposa a mí, o puedo estar diciendo te amo, pero cuando agarro el brazo estoy presionando fuerte y generando un dolor. Como que no concuerdan, hay una incoherencia entre el mensaje verbal y el mensaje gestual, entre el mensaje digital y entre el mensaje analógico. No quiero perder mucho tiempo en esto, solo como para tener presente cuánto la ciencia nos ha dado herramientas. Sin embargo, la práctica, las evidencias en lo cotidiano nos muestran que no son suficientes. Hoy tenemos acceso a internet, el Mr. Google, el asistente número 1 del Espíritu Santo hoy en la tierra. Usted no sabe el texto bíblico, pone la palabra y te dice dónde está. Y en vez de nosotros aprender a buscar en la Biblia, Google ahora nos indica. Yo sé que en España no, pero acá lo hacemos en Argentina. Los hermanos más carnales lo hacen. Nada, una broma. Pero así todo, con todas las herramientas que tenemos, pareciera no ser suficiente. ¿Cuántos se acuerdan en la escuela, por ejemplo, que les enseñaron que la comunicación tiene un emisor y tiene un receptor? Básico, ¿no? Pero nos han enseñado que encima en el medio hay como una caja, ¿no? Se llama la caja negra en la teoría de la comunicación, que es, no sabemos qué pasa acá en el medio, ¿no? Yo emito un mensaje, mi esposa es el receptor, o viceversa, pero en el medio pasan muchas cosas. Les doy un ejemplo para que entiendan qué solemos hacer ahí en el medio. Por ejemplo, interrumpo. Cuando yo interrumpo, el mensaje está siendo enviado. Y en vez de, antes de llegar al receptor, el receptor antes de recibirlo, de codificarlo, ver si lo entiende, interrumpe, en este espacio en el medio algo se atravesó. Cuando yo interpreto, vengo enojado por otra cosa, interpreto mal, ¿saben cuál es un gran indicador que probablemente no estoy entendiendo bien? Cuando empiezo a sentir emociones negativas. Cuando en el matrimonio mi esposa me está hablando y a mí me empieza a salir el volcán, para no llamarlo Adán, ¿no? El viejo Adán, ¿viste? Que está empeñado en resucitar todo el tiempo. El tipo quiere salir, ¿no? Bueno, esa es una luz roja de peligro. Asegúrate de que estás entendiendo lo que te están diciendo, porque probablemente no estás entendiendo y te estás enojando antes de tiempo sin tener claro. Todo eso está pasando acá en el medio. Otro ejemplo, no decir las cosas como está en mi mente. Yo en mi mente pienso de una manera y cuando hablo falta una palabra, falta un pedacito y yo entiendo en mi mente que el otro está entendiendo lo que estoy diciendo, pero yo no estoy dando toda la información. Cosas como esas pasan. Ahora, si somos un poquito más espirituales, les cuento dos frases que escucho mucho tengo un consultorio por muchos años, 20 y pico años ya, y ahora trabajo un poco menos en lo profesional, pero tengo varios pacientes y muchas veces son matrimonios. Y el otro día me decía un matrimonio que tuvieron una gran discusión porque la esposa le dijo así: no sos transparente.
¿Cómo les suena a ustedes si su esposo le dice no sos transparente? Acá los adolescentes dirían turbio. Claro, no suena bien, ¿no? Suena casi como un reproche, como un ataque, como un enojo. En realidad saben lo que quería decir la esposa, que él había sido poco comunicativo. Miren la diferencia de caminos que se pueden abrir según lo que yo interpreto. Eligió mal las palabras. Exacto. Entonces ella quería decirle al esposo, sos poco comunicativo, porque no le dijo que iba a hacer algo, que iba a llegar 10 minutos tarde, una tontería cotidiana, pero ella en el enojo de lo doméstico lanza una palabra que a él le fue totalmente ofensiva porque él tiene su celular en la mesa, ella tiene el código, tiene su home banking, todas las redes sociales, hay transparencia y ella lo acusa de no ser transparente. Ahora miren, es una simple confusión de una palabra. Si yo no puedo aclarar esa palabra, se arma la Tercera Guerra Mundial en mi casa, ¿no? Más si el viejo Adán está medio resucitado ese día y empieza a salir las obras de la carne, ¿no? Porque miren, a mí me encanta qué sencillo que es Dios. Dios define celos, rivalidad, enemistad, competencia, pleitos, lo que nosotros llamamos dificultades en la relación, Dios lo llama carne. Y tiene una sentencia, tiene que morir. Nosotros vamos al psicólogo, hacemos cursos de comunicación, sanidad interior, restaurar el corazón, como si Dios hubiera puesto un corazón, ¿no? Dañado que hay que restaurar. Dios puso su corazón, el Hijo en nosotros, no hay nada que restaurar. Pero no me voy a ir por ese camino porque ahí los apóstoles y los líderes les pueden enseñar muy bien. Pero miren cuánto está bien decir la palabra lío, entienden la palabra lío, ¿no? Cuánto problema, cuánto lío, cuánto enriedo nos podemos armar por usar solo una palabra. Transparente, comunicativo. Una palabra y me abre dos caminos totalmente diferentes. Y si yo no estoy viviendo en el Espíritu, no estoy fortalecido en el Espíritu, no estamos fortalecidos los dos en el Espíritu en ese momento, lo que sucede es catastrófico. Puede terminar en un desastre. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta de que toda la teoría que yo puedo tener y toda la asistencia de Mr. Google y todo lo que pude haber estudiado de comunicación humana no me termina por alcanzar si yo estoy operando en Adán. Porque el viejo Adán lo que tiene, una de las principales cosas, es que busca la justicia propia. Entonces imagínense, mi esposa me acaba de decir que yo no soy transparente y me sale el volcán de adentro y erupciona. Si yo soy transparente 110%, no 90%. Entonces se arma toda una guerra porque yo quiero establecer mi justicia. Ella está equivocada y yo tengo razón. Que fue una de los juegos que hicieron recién, ¿no? ¿Quién tiene razón? En realidad siempre tenemos razón. Estamos los dos mirando lo mismo de óptica diferente. Y podemos discutir toda la vida quién tiene razón. Tenemos razón los dos. El problema es que cuando se trata de vivir a Dios, ya las razones no importan. Acá tenemos una lucha de intereses. Yo tengo mi voluntad, ella tiene su voluntad y resulta que Dios quiere su voluntad. Aquí no obedecemos. Alguien va a tener que morir acá. y Dios no es. O sea, tenemos que morir nosotros dos a nuestra voluntad para hacer su voluntad. Tiene que haber una sola voluntad. Entonces, miren otro ejemplo. El otro día hablaba con una esposa porque a veces sucede, ¿no? Uno de los dos busca ayuda y el otro no quiere saber nada. Pero no se preocupen. Y ahí Moisés decía que hay algunos que están sin el cónyuge. Qué bueno que uno tenga la actitud de tomar las riendas y decir, lo hago igual. Y como dice el apóstol Pedro, me acuerdo ahora, ¿no? En el capítulo 3, que el cónyuge creo que va para los dos lados. Ahí habla de la mujer, pero el cónyuge puede ganar a su cónyuge sin palabra por la conducta. Entonces, mire, me consulta una señora, una esposa de un pastor, y estaba con unos tremendos enredos en su matrimonio, y me dice esta frase, me dice, doctor, ¿sabe que oré esta mañana? Le pedí a Dios que me envíe un traductor. Necesito un traductor porque no lo entiendo a mi esposo. No le voy a hacer levantar la mano, veo que están sonriendo, que conocen gente que le pasa esto, porque a nosotros no nos pasa. Podría aquí pasar. Pasa en las mejores familias, ¿no? Pero miren, ¿cuál es el primer error que ella está mencionando ahí? Ella me está hablando de dos. Ella y el esposo. Cuando Dios nos ve como uno. Efesios 5:31 en adelante dice que el matrimonio menciona Génesis capítulo 2 y Pablo dice, el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se unen en un solo ser, somos uno. Para Dios somos uno.
sobre eso Dios dice, pero y eso encima es un gran misterio y viene a ilustrar el misterio de la unión de Cristo y la iglesia. O sea, no solo que somos uno, sino que encima estamos llamados a mostrar o definir, expresar la unión de Cristo y la iglesia, que son uno, cabeza y cuerpo son la misma persona. Nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, no estamos separados, somos la misma persona. O sea, cuando yo le pido a Dios, miren esta comunicación con Dios. Dios, necesito por favor un traductor porque no entiendo a mi marido. Y Dios está escuchando así. Y no entiende, o sea, como que Dios habla en inglés y yo le hablo en chino. No va a entender nunca algo que para Dios no es real. El problema es mi problema. Yo estoy viendo una realidad que no es la realidad. Dios está viendo uno. Si nosotros no tenemos la herramienta, no nos rendimos, no nos humillamos, no morimos a la justicia propia, nosotros estamos viendo Dios dos, cuando no hay dos, hay solo uno. Y encima empieza a coquetear con la idea, y con todo respeto si a alguno le pasó, porque a todos nos ha pasado, pero a coquetear con la idea de separarse porque ya no aguanta más. Como si se pudiera cortar la cabeza y el cuello, ¿no? Estamos llamados a representar a Cristo en la iglesia. ¿Cuándo se separa Cristo en la iglesia? Nunca. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que si empezamos a profundizar más y a tener un entendimiento mayor de los misterios de Dios, muy fácilmente y muy rápidamente nos empezamos a dar cuenta que lo natural, lo humano, los criterios humanos no son suficientes. Pueden ser muy buenos, pero no son suficientes a la hora de que yo esté operando en la carne. Yo tengo 4 títulos universitarios, escribí varios libros, había estudiado, me había entrenado en comunicación humana. Ahora le voy a tirar un detalle de algo que aprendí en mi entrenamiento con la comunicación, pero un día estuve tercera generación de creyente, ¿cuánto? A 20 minutos de irme de mi casa, hace algunos años atrás. Y estaba en un proceso en donde Dios nos estaba llevando a muerte total como matrimonio, como familia, y hoy estamos experimentando por lejos, vimos como todo el que vio a Cristo, ¿no? Vi a Cristo un día y digo, y antes me llamaba cristiano, antes me llamaba pastor, escribía libros de matrimonio, pero nunca había visto a Cristo. Hasta el día que vimos a Cristo, y todo se redefine y todo cambia. Por eso un poco la idea de hablar hoy es hablar de la comunicación en el nuevo pacto, en Cristo. Todo se redefine y todo tiene totalmente otra interpretación. Entonces, cuando yo no estoy viendo claro, veo dos donde Dios ve uno. Y le pido a Dios soluciones de problemas que para Dios no existen. Pero claro, en mi alma sí existe y estoy enredado en esos problemas, pero en realidad en mi espíritu ya está todo resuelto. En nuestro espíritu todo opera el consumado es, el reposo, el estado de salvación. Todo fue consumado, todo está en estado de reposo. Pero claro, el viejo Adán quiere resucitar permanentemente y vivir en el estrés, ¿no? Que produce este sistema y este mundo con criterios humanos. Ahora miren, hace unos años estaba empezando a experimentar algunas frustraciones con mi profesión y cómo no terminaba por dar resultado, y empecé a investigar sobre la comunicación un poco más. Tengo un entrenamiento en terapia familiar sistémica, que es la línea de psicología con la que trabajo, y una de las áreas en donde uno se entrena es la comunicación. Y bueno, había leído Paul Watzlaw y qué sé yo, bueno, el que más o menos sabe de comunicación conoce algunos grandes referentes mundiales de la comunicación humana, la teoría de la comunicación humana. Pero buscando, investigando, encuentro una gente en Estados Unidos que habla de los pasos de la comunicación y define un error que todos cometemos y ustedes se van a sentir identificados. Y es muy clave, pero a la vez nos vamos a dar cuenta cómo cuando estamos operando en la carne nos es muy difícil, para no decir imposible, aplicarlo. Y ahí creo que Nati lo usó recién, este mecanismo, que es un pequeño error que nosotros no cometemos. Esto se lo dejamos así de regalito en el medio de esto, porque vamos a seguir con lo realmente importante, pero le va a servir. Resulta que cuando uno habla, ¿cómo habla? Uno habla en primera persona, todo lo que sabemos de la comunicación, ¿no? Hay que mirarse a los ojos. ¿A cuánto la esposa le dijo alguna vez, mírame cuando te hablo? ¿Sí? Veo varias manitos ahí, ¿no? Porque el esposo le gusta mirar el celular o hacer zapping mientras está hablando. Yo te escucho, mi amor, mentira. El esposo, si no te mira a los ojos, no te está escuchando. Confesión. Por favor, sépanlo, anótenlo. Si el esposo no te mira, no le des instrucciones.
anda al supermercado y tráeme esto y esto. No, se va a traer 3 cosas de las 10 que tenía que traer. Bueno, perdón muchachos, necesito hacerme a culpa aquí. Pero miren, yo miro atentamente, ella me mira atentamente, yo hablo por mí mismo en primera persona, en tono de diálogo, porque estamos hablando para resolver. ¿Y por qué es importante hablar en primera persona? Porque si no yo digo, vos esto, o tú, como dicen ustedes, tú, y lo estoy haciendo que el otro salte, se enoje porque lo estoy pinchando, ¿no? No sé si se usa esa palabra, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hablo en primera persona, yo hablo por mí. A mí me pasa, yo siento, yo necesito, a mí me parece, entonces no estoy atacando al otro. El otro también tiene que hacer lo mismo, pero hay un pequeño error que nosotros cometemos en el medio. Nosotros no resumimos. Si yo hablo en primera persona, mirándole en los ojos, hablando para resolver, mi esposa, antes de contestar, debiera resumir. Lleva segundos. Mi amor, a ver si entendí bien, lo que me estás diciendo es esto y esto y esto. Y cuando confirma en el resumen que lo que yo le dije es correcto, recién le toca contestar. Miren qué pequeño detalle, es una tontera, pero la mayoría no lo hace. Es más, si estoy un poco enojado y tengo que resumir, no tengo ni ganas, la quiero mandar a la China a mi esposa a ir a buscarla en el próximo aniversario, ¿no? Y si hay ansiedad tampoco. Claro, si soy un poco ansioso tampoco, pero miren, les puede evitar muchísimos dolores de cabeza resumir para confirmar si entendí bien lo que el otro me está diciendo. Y entonces recién ahí después me toca de nuevo en primera persona, en tono de diálogo, y así el círculo de la comunicación se cierra. Pero acuérdense de esto, si pueden, todas las veces que pueden, resuman, y sobre todo si empiezan a sentir emociones negativas, porque las emociones negativas son una luz roja de que algo no está bien, o no estoy entendiendo, o el otro me está diciendo algo equivocado que hay que aclarar y hay que salir de la confusión antes que esa emoción empiece a ser mayor y mayor y mayor, y se empiece a... Bueno, en el juego había una de las consignas de cómo hablaban, ¿no? Y quién se ofusca y que se altera un poco más la comunicación, no se preocupen que no había nadie. Va a quedar todo acá, queda entre nosotros y el Zoom. Y después en YouTube, pero queda acá. Bueno, vamos a ponernos un poquito de serio. ¿Vamos bien hasta acá? No sé a qué hora empecé, porque tengo fama de hablar largo, pero voy a tratar. Moisés, por favor me avisas cuando tengo que cortar. ¿Hasta qué hora tengo más o menos? Tenemos. Seguile. Vamos como 20 minutos, creo, 25 minutos. Sí. Bueno, miren, ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? No estamos renegando de la ciencia, no estamos renegando de todo lo que las profesiones que tenemos pueden ayudar y colaborar. La sabiduría humana ha avanzado muchísimo, todo sirve, todo ayuda, pero necesitamos, y en esta generación creo que Dios nos está llevando fuertemente a muchísimos, sobre todo profesionales que solemos ser bastante orgullosos, los que trabajamos en salud mental, ni le cuento. No me voy a meter ahí por si alguno después le van a contar a otro y se van a ofender conmigo, pero somos bastante soberbios. Porque, ¿qué pasa? La sabiduría humana da muchas respuestas. Y cuando una persona se cree que tiene muchas respuestas, empieza a subir su ego, su orgullo, y se olvida que todo procede de él, que no hay nada de humano mayor a quien es Cristo y mayor a lo que recibimos. Pablo dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado? O sea, no hay forma de que yo me pueda inflar, me pueda agrandar, me pueda poner egoísta si yo entiendo realmente de dónde viene todo y a dónde va todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos entender la comunicación desde el punto de vista de Dios, porque sobre todo en este tiempo de la cruz en adelante y en este año que hemos trabajado mucho el concepto de propósito eterno, el entendimiento del nuevo pacto en estos últimos 5 o 6 años, está poniendo una plataforma que es global, porque la iglesia es global y que nos permite tener una visión un poco más clara y redefinir muchísimas cosas, entre ellas la comunicación, entre ellos el matrimonio, la función de la familia, nuestro rol como padres en el sentido de la autoridad espiritual delegada. Hay muchísimas cosas que cambian totalmente cuando uno entiende el nuevo pacto y entiende el propósito eterno. Jesús mismo lo dijo hace 2000 años, antes de establecer en la cruz el nuevo pacto, que era él mismo, ¿no? Esa última noche que él dice, este es el nuevo pacto,
en mi sangre. O sea, es Él mismo con su sangre y su sacrificio estableciendo un nuevo tiempo. Y Él decía, antes les fue dicho, pero ahora yo les digo. O sea, hay un quiebre hace 2000 años en nuestro Cronos, aunque el nuevo pacto es eterno y el propósito es eterno, pero hay un quiebre en el que Dios antes se vinculaba de una manera, de afuera, fuera del ser humano, aunque nunca dejó de hablar. Hay un tiempo en el que Jesús decía, a ustedes se les fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero miren muchachos, ahora tienen que amar a sus enemigos. Como suele decir el amado Fabián Liendo, ¿no? Si tuviera David acá hoy tendría que poner la otra mejilla, no podría matar al gigante. O sea, todo cambió en la cruz, en el establecimiento del nuevo pacto. Entonces, cuando empezamos a tener luz sobre esto y el Señor está trayendo esta hermosa y gloriosa luz en las naciones que nos permite ver todo más claro, una de las cosas que vemos muy clara es la comunicación, que nace de Dios. Miren, en Génesis 1:26, yo lo mencioné hace un rato, Dios comienza hablando. Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Él plantea ahí el primer pincelazo, la primer luz que nos da acerca del propósito eterno. Dios, que no necesita nada, decide crear todo lo que vemos y poner en la tierra un gobernante que sea su representante. Yo no soy dueño, pero soy representante del dueño. No soy Dios, pero representamos a Dios, con el potencial de ser su imagen y semejanza. ¿Sí? Pero claro, como ellos no comieron el árbol de la vida, que es lo que le iba a dar el ser imagen y semejanza de Dios, la serpiente muy astuta los engaña y los hace puentear a Cristo por fuera de Cristo, les ofrece ser igual a Dios. Esto es muy interesante, investiguenlo, después no me voy a meter acá, solo lo menciono, porque es muy importante ver cómo es el tema de la comunicación. ¿Por qué la serpiente les ofrece algo que ellos ya tenían? Porque en realidad era un potencial, no eran imagen y semejanza de Dios. Tenían el potencial de ser imagen y semejanza de Dios y comían a Cristo. La serpiente astutamente le ofrece ser como Dios sin Cristo y ellos caen en la trampa por un problema de comunicación y deciden comer el árbol equivocado, y hoy tenemos todo este enredo y este lío mundial y social que tenemos gracias a la naturaleza de Adán, porque Dios le había dicho muy claro, y esto necesitamos entender, Dios habla claro. Y Dios dice todo claro, ni siquiera a veces hay margen para interpretación, es solo escuchar y obedecer literalmente lo que dice. Dios dijo, si comes ese árbol vas a morir. Y ellos comieron el árbol y para Dios murieron. Ellos siguieron vivos, pero para Dios murieron espiritualmente. Entonces todo se alteró en su interior. En vez de ser el árbol de la vida el centro, la vida de Cristo el centro, pasó a ser el ser humano el centro y empezó, ustedes lean ahí Génesis, él lo primero que hace es echarle la culpa a Dios de la mujer que le dio. La mujer que me diste, le dice él, no se hace cargo de nada, se enoja con la mujer, se enoja con Dios y empieza todo este problema de comunicación y alteración de la naturaleza del ser humano que tenemos. Y la rivalidad entre nosotros. Ahora, como bien mencioné también antes en Hebreos 1, dice que Dios ahora nos ha hablado por el Hijo. Dios habló al comienzo y ahora nos habló por el Hijo. Dios sigue hablando y habla de una manera y habla claro, porque el objetivo sigue siendo siempre el mismo, el plan es el mismo, el plan es Dios dándose a conocer en la tierra a través de nosotros. Ahora le hago una pregunta muy sincera, si nosotros estamos a las piñas, a los tiros, ¿no? ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué ven nuestros vecinos, nuestros hijos, nuestra familia, hasta nuestra suegra, que la queremos que se convierta, Señor, que se convierta y llévatela? Ah, no, todavía no, ¿no? Pero queremos mostrar algo que es imposible si nosotros actuamos como dos y hay rivalidad entre nosotros. Ven dos. No ven el diseño, no ven Cristo y la iglesia, ven otra cosa. Pero ese no es el plan de Dios. Por eso Dios tiene una tecnología, tiene el misterio escondido por siglos y revelaciones. Piña, sí, riña, como un boxeador, ¿no? Perdón, vayan agregando lo que haya para aclarar. Estamos en comunicación y no nos entendemos, una cosa increíble. Estamos a prueba. Pero bueno, sabrán disculpar, somos argentinos. Al argentino hay que tolerarlo nomás, nos quedan muchas opciones con el argentino. No, que estás ambiguón ahí. No, sí, hay muchos argentinos acá, por eso van a... Okay. Está la prueba, la evidencia de que, bueno, gracias, mi amor. Para eso está la ayuda y dueña.
¿Ven? Ya le estoy golpeando por acá, ¿no ven que le estoy golpeando? La ayuda idónea no es ayuda idónea, idónea. Miren cómo cambia todo con una palabra. Ni le cuento, una vez me dijeron ayuda demonia. No, se fueron. Pero, miren, lo que Dios hizo es establecer un plan. En estos últimos años estamos viendo claramente el plan, cada día cada vez más claro. Es su plan, su propósito eterno nos está absorbiendo. Y estamos viendo el misterio escondido por siglos. Ese Hijo a través de quien Dios habla está en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Antes de la cruz Dios estaba afuera. Hoy después de la cruz Dios está en nosotros. Miren matrimonios amados. Si yo estoy en riña con mi esposa, en rivalidad, como un boxeador, el problema es que a veces, viste, decimos acá, no sé cómo dicen piña, un punch de puño. No, va para un lado, va y viene, pero de repente se complica y solo viene. Es complicado. Ahora, ¿qué es lo que sucede? El Cristo, misterio escondido por siglos y generaciones, está en mí. En ese momento que estamos en rivalidad, yo me fui a dormir con la razón, pero me fui a dormir al sillón del living. Una incoherencia total. Tengo razón, pero estoy durmiendo solo. Y Cristo está en mí. Y Cristo está en mí y me dice, hey, yo amo a tu esposa, yo morí por ella. Aleluya. Y empieza a haber una lucha de intereses. Resulta que mi interés es tener razón, aunque me cueste dormir solo, o no tener intimidad sexual por un par de semanas, ¿no? Y resulta que Cristo en mí me dice, yo morí por ella, yo estoy reconciliado con ella, yo la amo. Y empieza a haber una lucha de intereses. Por eso es tan importante entender cómo en el nuevo pacto todo cambia, todo se redefine. Y yo puedo terminar en una riña con mi esposa y terminar solo por un rato, pero cuando el Espíritu Santo me empieza a hablar, me muestra que estoy deshonrando la vida que porto. Estoy deshonrando lo que representamos como matrimonio. Representamos a Cristo y la Iglesia, que son indivisibles, porque cabeza y cuerpo son la misma persona, no se pueden dividir. El cuerpo no duerme en el dormitorio matrimonial y la cabeza en el living o viceversa. Es imposible, estaríamos muertos. Entonces, miren cuán importante es definir todo esto. Juan 1.1, que está antes que el Génesis, ¿no? Define lo previo al Génesis inclusive, dice que el verbo se hizo carne. El verbo, la palabra. O sea, Dios... Hoy decíamos con Denise en estos días, porque cuando hablamos con Moisés esto empezó como a hervir dentro nuestro, ¿no? Y veníamos hablando en estos días, qué loco que Dios, o sea, Él es la comunicación, Él es la palabra, es una naturaleza, es una vida. Es como cuando Jesús viene y dice, ¿quieren un camino? Yo soy el camino. Él no es un camino, Él es el camino. Él es la verdad, no una verdad. Él es la vida, no una vida de las tantas que se puede tener. Él es la vida. O sea, de la misma manera hoy podríamos aplicar esto a la comunicación. Dios es la comunicación. Y lo loco de esto, como van a ver ahora en algunas cositas que le vamos a compartir, es que lo loco para el humano natural, ¿no? Pero en Dios tiene todo el sentido, pero nos reíamos. Dios es el emisor. Y Él es el receptor. Emisor y receptor en la comunicación es Él mismo en nosotros. Es sublime esto. Si Dios nos sigue abriendo los ojos y todas las familias de la tierra pueden ver esto, no hay margen para el fracaso en un matrimonio, en una familia cristiana que entiende la operación de su naturaleza en nosotros y se compromete al 110% a ser absorbidos por su vida. Pero claro, todavía seguimos operando mucho desde nuestros propios criterios, de nuestra alma, con nuestra historia, y no porque mi papá, mi mamá, y ahí de nuevo entramos en un problema. Resulta que para Dios todo fue hecho nuevo en Cristo. Y yo sigo sacando historias que vienen de no sé dónde, ¿no? Y con todo respeto a la historia de cada uno, yo trabajo revisando la historia de la gente, pero ¿qué es lo que Dios quiere? No que sanemos nuestra historia como fin en sí mismo, sino que descubramos que nuestra historia fue absorbida por la cruz y hoy estamos en Cristo y podemos mostrar al Padre en la tierra, porque el que ve al Hijo ve al Padre, el Hijo está en nosotros. Miren lo que dice Isaías 55:11.
Dice en la Reina Valera, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Para lo que la envíe, ¿no? O sea, Para que la imagínense, envíe. Dios dice, mi palabra sale y no vuelve a mí vacía. O sea, va, cumple su función, vuelve, emisor y receptor. No hay falla y no hay fracaso. ¿Lo van viendo? Ahora miren lo que dice Jeremías 31:33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Miren qué impresionante. Está acá Jeremías, no sé, corríjanme, creo que unos 700 años o más antes de la cruz. El profeta diciéndole al pueblo, miren muchachos, hoy todo lo que ustedes ven es natural, hay un santuario, hay un templo, hay un Dios, hay sacrificios, pero va a llegar el día en el que yo voy a establecer un nuevo pacto, y en ese nuevo pacto, estas tablas de la ley, que ustedes ahora las estudian, las memorizan, las tratan de aplicar, va a llegar el día, el momento, en el que esa tabla va a estar escrita en el corazón, en la mente de ustedes. O sea, Dios está diciendo, va a llegar el momento en el que yo voy a vivir en ustedes, y les voy a enseñar todas las cosas, y van a tener mi vida, todo lo que es la ley, todo lo que yo quiero, vivir como Dios manda, dice el apóstol Pedro, ¿no? Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Y eso es su naturaleza, Cristo en nosotros. Che, miren cómo a mí me encanta llamarlo la tecnología de la cruz. Dios establece una tecnología a través de la cual se asegura de que su plan funcione. El único detalle, bueno, tiene dos partes. Uno muy bueno, como lo mencionó Denise al principio. El detalle, uno de los detalles, la cara buena de este detalle es que Dios nos hace participantes. Nos da el altísimo honor, el privilegio de recuperar lo que se perdió en el origen, porque Dios creó al matrimonio como una cuestión de Estado, como una cuestión de gobierno, para que gobierne sobre la tierra como su representante. El matrimonio fue creado para el propósito eterno, no para otra cosa. Yo no me caso para ser feliz, no me caso para escapar de mi casa, todo eso son criterios humanos. El matrimonio fue diseñado y fue creado por Dios para el propósito eterno, para que Dios sea visto en la tierra a través de él. Ahora, en Cristo, ¿qué es lo que sucede? En la cruz, Dios cumple esta promesa de Jeremías y se establece el nuevo pacto en el que ahora la ley está en mi corazón. Dios estableció nuestra vida como lugar de su habitáculo, ¿no? Misterio oculto. El misterio oculto por siglos y generaciones es Cristo en nosotros. El espíritu de resurrección opera en nuestro interior. No hay nada más poderoso en el mundo que el espíritu de resurrección, y ahora está en nosotros. Lo glorioso de esto, el detalle, es que así podemos ser participantes y somos regenerados, volvemos a como todo se generó, ¿no? Recuperamos la posición para la cual fuimos diseñados y creados, para ser colaboradores con Dios en el propósito eterno. La otra cara de la moneda del detalle es que nosotros tenemos que morir. A Dios no le sirve nada que nosotros podamos poner en esto. Ni siquiera todo el entrenamiento en comunicación que podemos tener es suficiente, porque Él es el que hace a través de nosotros. Miren, Filipenses 2:13 nos recuerda eso. Dice que Dios produce, ¿querés leerlo? Sí. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Me encanta esto. Miren, en psicología nos enseñan que si vos escuchás voces estás medio loco, ¿no? ¿Lo escucharon Sí. una vez? Esquizofrenia. Estás ahí medio esquizofrénico, puede ser irte para alguna psicosis, ¿viste? Pero resulta que Dios dice que Él propone o produce en nosotros el querer como el hacer. Sabemos que Él habla, y habla desde adentro de nosotros. Qué locura para el mundo. Andá a explicárselo a Freud, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, pero miren, suelo usar esto con alguna gente cuando hacemos pastorado en el consultorio también. Si nosotros simplemente nos tomamos un segundo para cerrar los ojos, a veces cuando estamos en un poco de rivalidad, es cuestión de tomarse un segundo, cerrar los ojos y escuchar. En un segundo Dios está proponiendo el querer como el hacer. Siempre en nuestro interior está la propuesta de Dios. Claro, ¿qué sucede? Escuchamos muchas otras voces, tenemos muy agudizados los sentidos
para escuchar lo natural, lo temporal, los criterios humanos, pero esa voz nunca deja de estar. Sí, hablábamos de que nuestra alma está permanentemente bombardeada en todos los sentidos, hablando de los 5 sentidos, en escuchar otras voces. Así es. Pero en este pacto hermoso que Él propone permanentemente, tenemos que estar atentos a esa voz y no darle lugar a la otra. El Señor se quiere hacer lugar en medio nuestro, pero muchas veces es un ejercicio espiritual, pero un sabio ejercicio espiritual, de ejercitar la voz del Espíritu y acallar las otras voces, ¿no? Y ahí tenemos una prueba de por qué muchas veces no funciona la comunicación entre nosotros, y la primera comunicación que Dios ya estableció y está en nosotros, porque Él es emisor y receptor. Él habla, decía en Isaías que su palabra no vuelve vacía. Si Él habla, el Padre habla, el Hijo es el que está recibiendo. El Espíritu le dice a mi espíritu, dice Romanos 8, Pablo lo pone así, el Espíritu le dice a mi espíritu que soy hijo de Dios. No hay una falla ahí en la comunicación. En mi espíritu está todo resuelto, está todo perfecto, yo soy hijo. Pero claro, el alma está escuchando tantas otras voces. Entonces yo estoy fallando en escuchar mi ser interior, escuchar la voz de Dios, escuchar la comunicación, primer comunicación que tengo que escuchar y funcionar, y que es perfecta y no tiene falla. Y claro, ¿cómo no voy a fracasar en mi comunicación con mi esposa o con mi hijo, o en una reunión de trabajo, en la comunicación que sea? Por eso es tan importante entender que la cruz redefine todas las cosas. Y la cruz nos ubica. Ahora Cristo está en nosotros. Dios es emisor y receptor. Él no hay una caja negra, no hay una falla ahí en la comunicación. La comunicación llega perfecta. Y en mi espíritu, si yo miro mi espíritu, está y se entiende perfectamente. Y no sé cuánto habrán experimentado alguna vez alguna situación difícil en la que estamos enredados, estresados, preocupados. ¿Cómo vamos a hacer? Me acuerdo hace unos días, el Señor me dijo: hora de hacer cardio. Agarré mi bicicleta, salí acá por la zona de nuestra casa, vivimos en una zona con mucho espacio verde, y fue una cuestión de hacer 5 cuadras de 100 metros. Muy poquito tiempo, menos de 7 minutos, y empecé a callar las voces de mi mente, del abogado, de las cosas que estaban pasando, la injusticia, la estafa, y el Señor me dice: está todo resuelto, tranquilo. Está todo consumado, estás en estado de reposo. Y fue así, literalmente, poquitas palabras, pero está esa voz. Las otras son gigantes. Parecía que se termina el mundo, sin embargo la voz interior, solo una voz, te dice: reposa. Todo está provisto, todo fue consumado, todo está resuelto. Y esa es la comunicación a la que Dios nos está llamando en este tiempo, a tener una buena comunicación con la naturaleza que portamos, que es Cristo en nosotros. Y es imposible que entre nosotros la cosa no funcione. Pueden surgir un par de cortocircuitos, porque nadie muere 100%, hay 2 naturalezas que conviven lamentablemente, y el viejo Adán, como dije en broma, pero se empeña en resucitar todos los días, y hay que volverlo a ahogar, volverlo a matar, volverlo a la cruz, ¿no? Pero en la medida que los dos estemos, y si somos como familia también, con nuestros hijos, esto lo hablamos permanentemente, necesitamos morir a la justicia propia, morir a los intereses personales, a los criterios de cada uno, muchas veces aún a los criterios de este mundo, porque parecen buenos pero no son suficientes. Los puedo usar como una herramienta, como una cortina de humo. Mi trabajo es una cortina de humo. Mi verdadero trabajo, decía Pablo, es presentar a todos perfectos en Cristo. Llamate psicólogo, llamate profesora de inglés, abogado, administrativo, pastor, lo que sea, pero en realidad nuestro verdadero trabajo es presentar a todos perfectos en Cristo. Ahora, ¿cómo voy a presentar yo a todos perfectos en Cristo si no puedo presentar perfecto en Cristo a mi esposa? No puedo presentar perfecto en Cristo a mi matrimonio. O sea, Dios nos está llamando a volver a la base. Necesitamos entender que Dios es emisor y receptor. Él puso en nosotros la tecnología para que esto funcione. El problema es que no gestionamos desde el espíritu, gestionamos desde el alma. Y en el alma hay criterios humanos. En el alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, hay criterios de este mundo, sabiduría humana, historia. Pero desde el criterio del espíritu, en el espíritu, todo está resuelto, todo está en paz. Opera en nosotros la naturaleza de reconciliación. Yo recién decía, y suena como a modo de broma, como que Dios me está diciendo, Cristo dice en mí: hey, yo amo a tu esposa. ¿No? Pero es cierto. Pero es verdad, no es una broma.
quiero cerrar con esto. Estoy bien en el tiempo más o menos, ¿no? ¿Venimos bien? Deme 5 minutos más. Vamos a leer. Mentira, nunca son 5 minutos, gente. Bueno, estoy terminando, ¿eh? Que venga el teclado y parece que va a terminar y son media hora más, pero no importa. Ustedes piensan que... Pongan la musiquita, igual siguen no como es una mentira, hora. no somos mentirosos, ¿no? La comunicación. Bueno, segunda Corintios, el Lo vamos apóstol diciendo Pablo en la segunda carta a los Corintios, un texto muy conocido, pero creo que es muy oportuno para este tiempo, para este cierre hermoso de año que están teniendo y la honra de poder compartir con ustedes. Nos viene bien para hacer como la última vuelta de rosca, se dice así, como cuando estamos ajustando algo y quizás puede colaborar y servir en esta tarde para terminar de enfocarnos específicamente en esto, ¿no? Dice, ¿Leemos de a poco? vamos leyendo, sí, Dice, capítulo 5, perdón, de sí. segunda carta a los Corintios, Más versículo o menos 14 en adelante. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Perdóname, miren cómo arranca Pablo esta parte. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve, nos obliga, nos impulsa. O sea, es su tecnología, es de adentro, no lo hago yo. Lo mejor que podemos hacer nosotros es hacernos a un lado, ¿no? Que haga Él. Si nosotros morimos, vive Cristo, y si vive Cristo, su amor nos va a impulsar, nos va a mover permanentemente. Dice, pensando estos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Sigo? Sí. Y por todos murió, para que los que vivan, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sí, miren, Dios nos está diciendo que Cristo murió por nosotros, para que nosotros, si ahora vivimos, ya no vivamos más para nosotros, sino vivamos para Él. Vayan, cada uno de estos es personal, ¿no? No usen el don de la pala. ¿Conocen el don de la pala? Está el don de lengua, el don todos los dones, y el don de la pala, para el hermano, para la hermana, siempre es para el otro. No, pensemos en lo personal. Cada uno va haciendo donde se encienden algunas lucecitas rojas. ¿Para quién vivo? ¿Vivo para mí? ¿O vivo para el Señor? Todo lo que hagan, sea de hecho de palabra, dice Pablo, háganlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi tesoro. ¿Dónde está mi tesoro? Está mi corazón. Si yo lo hago para mí, yo soy mi tesoro. Si como más de la cuenta es porque la comida es mi tesoro, no el Señor. Y ahí podemos aplicar el matrimonio y todas las cosas que hacemos, desde la más mínima hasta la más trascendente. Todo lo que hagan, sea de hecho o de palabra, háganlo como para el Señor. Porque vivimos para Él, dice Pablo aquí. Ahora, vamos al punto. El 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Miren, de aquí en adelante, o sea, desde que experimentamos la cruz, desde la cruz en adelante, de aquí en adelante, ya a nadie consideramos según la carne. Hace algunos meses atrás el Señor no me dejaba dormir, me levanté como a las 3 de la mañana y me vine a leer este pasaje y fue muy confrontativo para mí. Mirar o ver, considerar según la carne es según criterios humanos. Y el Señor me preguntaba, ¿cuánto de tu vida estás gestionando desde criterios humanos? Y tuve que pensar un rato largo y había muchas cosas en mi vida que estaba pensando desde criterios humanos. Y lamentablemente muchas veces el matrimonio lo gestionamos desde criterios humanos. Nos escudamos en que, no, yo soy así, heredé esto de mi papá, y le metemos el temperamento, el carácter. En realidad, muchachos, chicas, Cristo está en nosotros. El amor de Cristo es el que tiene que impulsarnos. Su vida es la que tiene que operar en nosotros, no nosotros, con nuestra historia. No hay excusa. Sí, aún así lo que hablábamos también el otro día era de esto de vernos en el matrimonio con criterios humanos. Es más fácil, o tenemos una tendencia, a medida que nos ejercitamos en la piedad y nos esforzamos en su gracia, eso va mermando. Pero como que humanamente tenemos una tendencia a mirarnos con ojos humanos. Claro. Pero la verdad es que lo nuevo de Dios, la vida de Dios, la vida del Espíritu que va desplazando lo nuestro, ¿no es cierto? Esta convivencia que David nos hablaba, hace que realmente podamos mirarnos desde Cristo. Esto no es posible haciendo un esfuerzo o determinarnos. Escuchaba que se habían propuesto tener charlas un poquito más profundas, era como un desafío para la semana, de poder charlar. Creo que ahí las mujeres tenemos así como un impulso de hacerlo, de dejar de hablar de cualquier cosa y hablemos Cristo, queremos hablar Cristo ahí las chicas. Y
Y eso está buenísimo, de hecho es algo que en los espacios así como lo proponemos muchas veces, pero no es posible si nos miramos humanamente, no es posible. Vamos a fracasar, vamos a desistir, vamos a empezar a mirar por otros lados. Pero lo que Pablo nos decía, que hasta Cristo lo mirábamos con ojos humanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos miraban a Cristo con ojos humanos? De teoría nada más. Pero realmente esta propuesta de lo que propone, me encanta esto de este pacto, que propone permanentemente, es mirarnos a través de Cristo. Y entender, y esto también lo hablamos muchas veces con David en nuestro matrimonio, en nuestras cuestiones domésticas, en esas cosas que a veces decimos, todo matrimonio tiene como esas discusiones que siempre, como los hermanos que confesaron hoy, siempre... Me estoy asustando, no sé qué va a decir. Siempre tenemos como que tenemos discusiones que a veces son siempre las mismas, o siempre caemos sobre lo mismo, ¿no? Y eso trae mucha frustración, ¿no es cierto? Los matrimonios que atendemos. Claro. Entonces, cuando podemos mirarnos desde Cristo, eso no es una frustración, es eso decirnos, bueno, esto evidentemente no ha pasado por la cruz, hay una evidencia de que todavía no hemos muerto a esto, tengámonos paciencia y vamos que vamos, estamos yendo, ahí vamos. Pero Pablo es claro, Pablo nos ayuda a entender esto, es mirarnos con ojos humanos. Y eso es la comunicación madura. Una comunicación madura tiene como eje el entendimiento de los misterios eternos, el entendimiento del nuevo pacto, el entendimiento del propósito eterno. O sea, ya no consideramos a nadie según criterios humanos, ya no consideramos que somos dos, porque esos son criterios humanos. Consideramos que somos uno, porque es un misterio que Dios nos ha mostrado. Somos uno, no somos dos. Fuimos creados como matrimonio para su propósito eterno, fuimos creados como matrimonio para expresar a Dios en la tierra. O sea, necesitamos entender que fuimos creados como familia para multiplicar lo eterno en las generaciones. No son criterios humanos. Es imposible, no dan la medida. Claro, no vamos a dar nunca la medida con los criterios humanos. Ahora, de aquí en adelante, dice Pablo, ¿no? Y nos llama a dejar los criterios humanos, porque ahora ya nos manejamos de otra manera, dice. Bueno, y aún si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos. Me encanta Pablo que dice, ya no lo conocemos. No lo conocemos así, claro. Claro, no que no deberíamos conocerlo, sino que él establece, así como dice, tenemos la mente de Cristo. Y él es un ejemplo, él tenía la teoría de quién era el Mesías, las profecías, todo, sin embargo conocía a Cristo de teoría hasta que lo vio. El día que lo vio, su vida cambió para siempre y todo se redefinió. Y esa es la oración quizá más importante que necesitamos hacer como matrimonio. Señor, abrirnos los ojos para ver a Cristo. Sí. Porque el día que vemos a Cristo todo cambia totalmente, ¿no? Ahora sigue diciendo Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Claro, imagínense a un psicólogo, Dios te dice, no, el que está en Cristo, nueva criatura es, todo pasó, todo fue hecho nuevo. ¿Y qué hago con la historia, Señor? O sea, pero en realidad la cruz, cuando lo vemos en el Espíritu, la cruz absorbe mi historia. Y ahora tengo una nueva historia, la historia se llama En Cristo. Estamos en Cristo. Y esto sirve mucho cuando venimos como matrimonio, por ahí a veces trayendo cosas viejas. Nosotros hace 20 y pico, 22, 23 años de casado. No sabe cuántos años. Bueno, ahora se me fue, pero... Cumplimos 25 en enero. ¿25 ya? Sí. Me parece que no. 99. No, de novio 25. Bueno, ven, la comunicación. Aguanta. Vamos, la comunicación. No es el punto, mi amor. Ah, tenés razón de novio, tienes razón. 25 de novio vamos a cumplir. Claro, sí. Estuve mejor ahí. Sí. Vamos. Bien. El punto es que muchas veces venimos trayendo cosas que pasaron en otros años de nuestro matrimonio, pero también podemos experimentar esto, que cuando vimos a Cristo todo fue hecho nuevo. Otra cosa. Eso solemos decir en broma, mi amor, no me saque eso del antiguo pacto. O sea, sí. Estábamos en otra. O eso es de la vieja administración. Claro, ahora estamos en Cristo, vimos a Las Cristo. Formas de pelear el nuevo pacto, gente. Claro, Eso es el antiguo pacto, mi amor. Bien, sigamos, vamos con Pablo, que es más serio que nosotros. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Miren qué interesante, emisor y receptor. Todo esto proviene de Dios, o sea, yo no hice nada, no hicimos nada. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, Dios opera en reconciliación.
Y en esa reconciliación puso su vida en nosotros, su naturaleza en nosotros, la tecnología que ahora nos asegura que el mensaje llega, se interpreta correctamente, se escucha y se obedece, porque el Hijo hace una sola cosa. Lo que hace, escucha al Padre, ¿no? Lo que ve hacer al Padre, eso hace. Nada hago por mi cuenta, decía Jesús. El Hijo solamente obedece. Independencia. Ahora, esto no es un mito, no es algo utópico, difícil. Esto está instalado en nosotros, en nuestro espíritu. Hay un estado de obediencia, una comunicación perfecta. Todo está resuelto y todo funciona. Y por si eso fuera poco, Dios nos como parte en esto glorioso, nos da el ministerio de la reconciliación. Ahora, qué triste, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que estar por el mundo reconciliando a la gente con Dios y no estamos reconciliados ni entre nosotros? Lo cual es una locura porque en realidad somos uno. En el espíritu estamos reconciliados, pero en el alma estamos, ¿no? A los tiros. y no es lo que Dios diseñó, por eso Dios no puede ser visto. Y Dios va a ser visto en la medida, terminamos con el próximo versículo. El 15, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios mismo hablando en nombre de Dios reconciliado. Dios mismo hablando por medio de nosotros, emisor y receptor. Tenemos instalado en nosotros toda la tecnología para que esto funcione. Así que disculpen si en algún momento esto sonó a exhortación, pero la palabra tiene un poco, ¿viste? A veces matices de exhortación. Creo que más que nada tiene en esta tarde el matiz de inspiración, no en la motivación psicológica barata que venimos acostumbrados, ¿no? La motivación de la realidad del Espíritu. No, la tecnología de la cruz, en la tecnología de la cruz todo funciona. Y todo funciona según el plan. Todo colabora con el plan. Dice Romanos 8:29 que a los que Dios ama todas las cosas le ayudan para bien según su propósito. Y paso siguiente dice que su propósito es que todos seamos conformados a la imagen del Hijo. O sea, hay un plan llevándose adelante, somos parte de ese plan, el propósito eterno, glorioso que absorbe nuestra vida y nos tiene cautivado, ¿no? Y todo en la medida que vamos siendo absorbidos por ese plan. Si como matrimonio somos absorbidos por el propósito eterno, por el plan, si nuestros hijos son absorbidos por el propósito eterno y Cristo va creciendo en nosotros, va siendo formado en nosotros, funciona. Y seremos de los locos que andaremos por el mundo mostrando que esto no se va a terminar nunca, porque tenemos muchas las Naciones Unidas, muchas instituciones mundiales que están planteando que la familia como la conocíamos ya no existe. Mentira. Que la familia está pronto a desaparecer. Mentira, el plan de Dios nunca desaparece, la familia nunca va a desaparecer, porque la familia representa a la familia de Dios, que es la iglesia, con Dios como Padre. El matrimonio nunca va a desaparecer porque representa a Cristo y la iglesia, no son criterios humanos. Hagan lo que quieran, digan lo que quieren, pongan las leyes que quieran, no va a desaparecer nunca. Esa es la motivación del Espíritu. Estamos metidos en algo mucho más grande que nosotros mismos. Y tenemos en nosotros instalado toda la tecnología para que esto funcione y para dar a conocer a Dios en la tierra. El que ve al Hijo ve al Padre. Si el Hijo crece en nosotros, nuestra casa ve al Padre. Si Cristo crece, el Hijo crece en nuestro matrimonio, la gente ve al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre. Si en nuestra familia crece el Hijo, Dios es visto en la tierra. Ese es el llamado más glorioso que tenemos. Y quiero animarles, todo lo que vieron de comunicación funciona a la perfección si morimos y vive Cristo. Si vamos a la cruz diaria, con Cristo estoy juntamente crucificado y nos negamos a nosotros, a nuestros deseos, a la justicia propia. Esa tecnología está instalada y funciona. Y el Padre, como emisor y receptor, nos envía el mensaje y estamos capacitados para obedecerlo y llevar adelante su plan en la tierra. Porque de eso se trata todo. No que nos llevemos bárbaro y tengamos una comunicación hermosa como fin en sí mismo. La comunicación, el matrimonio sano, el matrimonio que funciona bien, el fin es que Cristo sea visto. El fin es que el Padre sea visto en la tierra. Ese es el fin de todo. Mientras tanto, nosotros lo disfrutamos. Y somos felices disfrutándolo. Pero sabemos que no es el fin. Nosotros no somos el centro. El centro es Cristo. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Les animo a que le tomen, la abracen, tomen de las manos a su esposo, su esposa. Creo que es una linda oportunidad siempre para ministrar al Señor también y
tener este agradecimiento eterno realmente del privilegio en el que estamos, Señor. Realmente el matrimonio es un diseño perfecto, y el que no lo habita no sabe de lo que se pierde, pero nosotros que lo habitamos lo disfrutamos y realmente como hijos de Dios queremos que esto se vea cada vez más, ¿no? Y que nuestra comunicación no entorpezca lo que el Señor está haciendo. Así que les animo que un ratito ahí se queden ahí como orando entre ustedes, que puedan, no sé, o compartirse algo o orar simplemente y nos unimos en esta oración de poder ser quien Dios está esperando de nosotros que seamos, ¿sí? Su reflejo, su expresión. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta tarde hermosa. Gracias por tu vida en nosotros. Gracias por el impulso de tu espíritu a seguir creciendo. Señor, no queremos otra cosa que trabajar para que Cristo sea formado en nosotros y colaborar, que esto también sea una realidad de muchos otros, Señor. Pero nos urge, Señor, nos urge poder vivir y experimentar estas verdades en casa, como matrimonio primero, ni siquiera con nuestros hijos, primero en este matrimonio en el cual nos pusiste para ser el reflejo de tu misma imagen. Nos urge, Señor, vivir estas verdades tan preciosas a las cuales nuestros ojos están siendo abiertos. Por eso nos disponemos, Señor, como matrimonios, nos disponemos, nos entregamos, nos rendimos a que esto sea así, Señor. Nos disponemos, Señor, a que al hablar no sea tus palabras, seas vos, Cristo, en medio nuestro, fluyendo, hablando. Señor, nos disponemos a que lo nuestro vaya desapareciendo, apagándose, y que sea tu vida, Señor. Qué agradecidos estamos por tu vida, por habernos salvado, por habernos liberado de nosotros mismos, por habernos hecho parte de este plan eterno y glorioso, Señor, de darte a conocer. Gracias, Señor, por cada familia acá representada. Y, Señor, con temor delante de ti, Señor, rogamos, Señor, que tu vida fluya cada vez más, que nuestros ojos sean abiertos. Gracias porque hoy sabemos que hay velos que se han corrido, que se caen, y te podemos ver un poco más claramente. Señor, en eso trabajamos, esa es nuestro trabajo, nuestra obsesión, procuramos, Señor, alimentarnos, comer de ti, estar en dependencia de tu vida, para poder como matrimonio representarte como sos digno de ser representado. Y gracias, Señor, por el alivio y el reposo que trae, que esto no es en nuestras fuerzas, sino que es tu vida haciéndolo, Señor. Que no hay por qué simular nada, no hay por qué actuar nada, Señor. No hay por qué querer quedar con alguien delante de tal o cual forma, Señor, sino que es tu vida, Señor. Es tu vida haciéndolo en nosotros, es tu fortaleza, es tu gozo trabajando en medio nuestro, Señor, siendo Cristo en medio nuestro. Gracias, Señor, gracias por cada matrimonio que ha representado, y gracias por el deseo y la intención de hoy reunirse para que una medida más tuya sea formada en nuestro, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor, gracias. Te amamos y te lo agradecemos, Señor. ¿Cómo no estar agradecidos con esta vida tan gloriosa, con esta naturaleza que nos libró de nosotros mismos, Señor? Y hoy te podemos ver un poco más, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, te amamos, te amamos, te amamos. Amén. Mientras Denise oraba, recién me gustaría cerrar con esto. Me venía Jesús en esa noche que lo apresan injustamente y a escondidas, y Jesús está en silencio. Él no dice nada. Y pensaba que muchas veces puede pasar que alguno de los dos no está del todo comprometido, no quiere aferrarse al Señor, no quiere morir a su vida en el alma, a su independencia, a sus criterios humanos, pero con que uno lo haga. El Evangelio entró a nuestra casa
el Evangelio entró a nuestras generaciones. Uno es suficiente para que todas las generaciones Qué bueno eso. el Evangelio termine siendo, el propósito eterno termine haciendo su trabajo en esas generaciones. Entonces muchas veces puede llegar a pasar que uno de los dos, aunque suene injustamente según los criterios humanos, tenga que hacer silencio. Aguantarse quizás ciertas injusticias, entre comillas, haciendo silencio. Porque miren, quizás lo más difícil de hacer es renunciar a los criterios propios, a los criterios humanos, a la justicia propia. Pero cuando estamos haciendo eso es una muy buena oportunidad de cruz. Si yo me niego y hago silencio, no ese silencio en el que yo me guardo y después, ahora cuando hable vas a ver, ¿no? Exploto y te viene una guerra mundial. No, el silencio que muere, el silencio que no digo nada, ni me voy a defender, ni voy a decir nada. Y algo va a pasar en ese matrimonio, en esa familia, cuando aunque sea uno decide, como le dijo Pablo al carcelero, serás salvo tú y tu casa. Él abrazó la fe. Sin embargo, el Evangelio entró a su casa. Así que este es el poder del Evangelio. Les animamos como matrimonio a que decidan todos los días renunciar a los criterios humanos, renunciar a la justicia propia, renunciar a la vida en el alma, a la vida independiente. Dios nos diseñó para vivir dependientes de Él. Por eso puso en su espíritu su naturaleza, puso en nuestro espíritu la vida del Hijo, su naturaleza operando en nosotros, que es 100% dependiente del Padre. No es independiente. Y en nuestro espíritu todo está diseñado para funcionar como es el diseño de Dios. De manera dependiente, de manera obediente, aunque suena totalmente loco en esta generación en el mundo y ni hablar en Europa, ¿no? Le decís a alguien que hay que obedecer y estás loco. Pero en realidad ese es el diseño. Y en ese diseño está todo garantizado, en ese diseño está garantizado que todo funcione y el mundo pueda ver al Padre. Así que les animo a no bajar los brazos, si son los dos mejor, si es la familia entera mejor, disfrútenlo, pero si es uno solo, no deje de creer que el diseño funciona, el propósito funciona, todo se ordena a causa del propósito eterno. Si uno abraza el propósito eterno y gasta su vida por ese propósito eterno, así sea el último día de vida, como sea, pero todo se va a ordenar. Todo se ordena a causa del propósito eterno. Así que bueno, al final hablé un montón igual. Les mando un fuerte abrazo, un placer enorme, un gozo para nosotros poder compartir con ustedes. Gracias Moisés, Patricia, apóstoles amados, por la confianza y el privilegio de poder sumarnos a esta hermosa casa, que esperamos poder conocerles personalmente en algún momento cuando Dios lo disponga, acá o allá, donde Dios lo disponga. Muy bien, muchas gracias, pastores David y Denise. La verdad que nosotros hemos disfrutado mucho. Una de las cosas que más me apasiona siempre es el ser genuino, ¿no? Y eso es maravilloso. Cero protocolo y esto y expresar la vida que nos gobierna, ¿no? Y creo que eso lo estamos viendo cada día y lo vimos en esta administración, así que disfrutamos muchísimo. Creo que todos han disfrutado ahí, bueno, están agradeciendo ahí por el chat y la verdad estamos muy agradecidos por esta conexión. Gracias por lo que nos has compartido, es una riqueza enorme, la hemos grabado, hemos registrado y sabemos que las parejas ya tienen los matrimonios, van a tener su grabación ahí para que vuelvan de nuevo a volver a escucharla, porque creemos que el considerar la palabra nuevamente es un entendimiento de sabiduría en nosotros, ¿no? Y cuanto más cuando vienen de personas que nos aman y nos quieren direccionar con esa porción de Cristo que portan y ese entendimiento que cargan. Así que simplemente les aconsejo que volvamos a escuchar juntos de nuevo cada uno. No me pidan que vuelva a repetir en Zoom, pero cada uno en sus hogares, sea en formato audio, formato de vídeo, como ustedes lo vean, pero vuelvan a considerar esta palabra, porque es el cierre, como decimos, y me gusta eso que dijiste, un uso de rosca, algo así, ¿no? Una vuelta de rosca, ¿no? Y es bueno. Así que gracias, pastores David, Denise también, ¿sí? Aleluya. Va a hablar mi mujer.
para que después no digan que no me dejas hablar. Claro. Porque Es que me estaba golpeando tampoco. Sucede. me estaba pellizcando y obligándome. Bueno, solamente decir, como todos, que ha sido un regalo poder tener este cierre del año. La verdad que ha sido una palabra exacta y excelente para lo que venimos construyendo. Aquí nosotros, los matrimonios que hoy estamos, y han sido dichas muchas cosas que son realmente, están marcando un camino para nuestros hogares, para nuestras casas. Y aún esta última palabra también que tú has dicho, por lo que nosotros sabemos de lo que hay familias que están pasando, entendemos que es una palabra que viene del Señor y que sabemos que va a ser tomada con fuerza. Amén. Así que son una familia regalo para el cuerpo, y gracias por haber sacado este tiempo hoy. Bueno, creo que todos los matrimonios, los próximos días, los próximos meses, estaremos comentando y contando qué es lo que está pasando en nuestras vidas por toda esta construcción. Realmente el Señor es fiel, Él es el que nos habla a través de la escritura, a través de otras personas, los dones, las gracias que colocó en el cuerpo. Así que ha sido el Espíritu Santo el que hoy ha hablado, alto y claro. Así que realmente estamos felices y agradecidos al Señor. Muy bien, ya estamos terminando, cerrando nuestro tiempo. Vamos a tener también resúmenes y cosas que vamos a seguir trabajando esta palabra. Decirte, David, que siempre que enseñamos, luego trabajamos en bloques de pensamientos, de cosas que se han hablado, para siempre refrescarnos en lo que el Señor nos está hablando a través, en este caso a través de ustedes. Así que muchísimas gracias. Agradecerle a la Iglesia de Italia, a los matrimonios, junto con el pastor Nilo, y los matrimonios de la congregación también, por poder sumar aquí. Fernando de Córdoba también, que se ha unido. Gracias por estar y compartir este tiempo con nosotros. Así que nada, les amamos una vez más. Gracias, David y Denise, gracias por estar y compartir en esta oportunidad. Un abrazo, como diría mi esposa, fuertísimo a la distancia. Pueden